Ahora nos encontramos con el director y fundador del Colegio Santo Domingo de aquí de Chorrillos, Heiner de la Cruz. Vamos a empezar haciéndole unas preguntas de lo que es o cómo maneja su gerencia aquí en su plantel educativo. Comenzamos con la primera pregunta. Sí, ya bueno, la primera pregunta pues sería, ¿utiliza usted el modelo de Porter acá, o sea, en el colegio? Sí. Bueno, ante todo, buenos días, bienvenidos. Desearle lo mejor en su carrera. Aquí el Colegio Santo Domingo de Chorrillos se fundó en 1996. Y obviamente siendo una institución educativa, en algún momento se ha manejado ella. Porque una institución no puede formarse sin la visión, sin la misión y sin las estrategias, obviamente, de una institución formal como es un centro educativo. Entonces, sí o sí, hemos tenido que basarnos en gran parte sobre las estrategias de este gran economista. ¿Podría decir que desde sus inicios ha empezado utilizando este método? Sí, desde sus inicios, 1996. Desde 1996. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿nos podría explicar cuál ha sido el impacto en su empresa del uso del modelo de Porter? Bueno, han habido muchas situaciones en el tiempo, porque, por ejemplo, de los momentos es, por ejemplo, cuando el colegio se fundó acá, habían pocas instituciones. Entonces, al salir nuevas otras instituciones educativas, obviamente esto un poco alteró el normal desarrollo y crecimiento del colegio. Entonces tuvieron que tomarse algunas estrategias para mejorar la calidad educativa del centro educativo, ¿no? Y eso se tuvo que echar mano, obviamente, a las mejoras de varias cosas. Uno, en un primer momento fue la ampliación de la infraestructura educativa, porque siendo un colegio que iba creciendo en número de alumnos, tenía que haber más espacio. Entonces, un tema muy difícil fue aquí el comprar mayor cantidad de terreno para poder hacer viable esta atención de más alumnos que venían en requerimiento. Entonces fue definitivamente una de las cosas que nos hizo pensar y hubo crecimiento, ¿no? Entonces ahí viene pues lo que es la competencia. Entonces así es, ¿no? Esa es una de las, creo, de las fuerzas de este ilustre economista, donde nos hace ver que efectivamente tendríamos que tomar acciones para hacer crecer la institución en este sentido de la infraestructura. Como nos comentaba sobre que fue difícil un poco, ha aplicado pues, la cadena de valor dentro de la institución. Sí, hay muchas cosas. Uno, por ejemplo, el colegio cuando se inicia, no se inicia como una institución iniciante solitaria, sino que ya nosotros formamos parte de un consorcio educativo. Entonces, este consorcio educativo, que ya venía en crecimiento de 3 instituciones anteriores, y este era el cuarto, entonces ya teníamos una base sobre qué habíamos trabajado. Entonces, ya el colegio venía con cierto nombre, con cierto apoyo de un consorcio educativo, donde ya se trabajaba. Entonces, obviamente, ahí había lo que en cierto modo llamamos nosotros la marca. Y esa marca es un valor. Pero esto no venía solo, sino que venía, por ejemplo, con un programa exclusivo. Ese programa académico exclusivo que hacía diferente al colegio de otros centros educativos es otro valor. Aparte de ello, teníamos nosotros textos escolares. Esos textos escolares que el mismo consorcio editaba y estaba conforme a su programa, también lo hacía diferente al resto, que es otro valor agregado. A ello se agregaba otras cosas.
por ejemplo, la especialidad de los docentes. Si yo tenía un profesor de matemática, le decía, ¿cuál de las subáreas de matemática respondes mejor? Me decía, yo enseño mejor, soy de geometría. Muy bien, tú te vas a especializar solo en geometría en secundaria. El otro profesor lo hacía que sea álgebra. El otro profesor en aritmética. El otro profesor en razonamiento matemático. Entonces, y el otro en física. Entonces no había un solo profesor que dictaba aritmética, física, geometría, no, de ninguna manera. Entonces vino ahí la especialización. Eso nos dio a nosotros un soporte y una diferencia. Eso también es un valor diferente al resto, ¿no? Y obviamente esto ha ido en crecimiento porque no todo se ha hecho al mismo tiempo, sino ha ido creciendo conforme el colegio ha ido siendo un poco más complejo, se ha ido dando situaciones. Por ejemplo, en este momento tenemos pizarras interactivas conectados a una red de internet donde ya no es posible la utilización de la pizarra acrílica como lo tengo en mi caso acá, con plumones, sino solamente con el dedo se escribe, se archiva y se va pasando las páginas, 1, 2, 3, 4, 5 páginas, si quiero regreso al segundo, a la primera, a la tercera, todo ese archivo en un archivo y lo mando al alumno. Usted comenzó con este proyecto de las pizarras interactivas con capacitaciones desde el inicio y empezó con una o de frente se invadió todas las aulas con estas pizarras. A ver, la tecnología ha ido poco a poco en el caso nuestro. Primero empezamos con los CPU. CPU más un proyector multimedia. Entonces, esto nos daba ya, esto más o menos alrededor de 10 años atrás. Estos CPUs, el profesor hacía su clase, traía su USB, conectaba y proyectaba. De tal manera que era un medio electrónico que nos ayudaba mucho. Pero después, hace 2 años, quisimos renovar y buscamos las pizarras interactivas, que son obviamente pizarras inteligentes, donde están conectados a internet, donde tengo en la misma pizarra tengo archivos de todas las especialidades y que nos facilita muchísimo el trabajo. Quiero buscar un concepto, por ejemplo, de la palabra, a ver, vamos a poner una palabra, inquietud. Pongo la palabra inquietud, lo busco en internet, ya sé cuál es el significado en línea, en el aula. Entonces, eso es, y cualquier otra cosa. Quiero ver el mapa del imperio de los incas, lo veo el mapa por internet porque lo bajo inmediatamente. O sea, la tecnología está al día ahora. Entonces, esto nos da una diferencia y también tiene que ver con la cadena de valor. Porque definitivamente nos está distinguiendo frente a los demás centros educativos que no lo tienen o adolecen, ¿no? Entonces, esa es otra de las partes fundamentales que el colegio lo valora y sigue obviamente actualizando toda una serie de cosas para el bien del padre de familia. Así es, para tener al día y no nos falle, porque si no, cada día nos atrasamos y la competencia nos va a seguir tapando. Sí. Disculpe, ¿usted cree que nos pueda mostrar alguna cadena de valor que ha utilizado en su empresa? ¿Cree que tenga a la mano el dispositivo o prefiere hacerlo al final de la Lo hacemos al final Sí. y lo podemos analizar. Sí. ¿Alguna otra cosita? Ya, una pregunta. ¿Nos puede indicar cuáles son los principios y reglas éticas que utiliza acá en su plantel educativo? Bueno, uno de los principios básicos, elementales, es cumplir con lo que ofrezco. Hoy día está regulado mucho en educación el servicio educativo. Y obviamente en mi propuesta pedagógica tengo yo un voucher, una propaganda, como lo llame, donde yo ofrezco mis servicios educativos. Ese servicio educativo que yo lo ofrezco debe ser lo que lo desarrollo dentro del año escolar. Eso para nosotros es el ABC del trabajo que realizamos. Entonces, ahí está justamente lo que les hablaba, colegio amplio,
con áreas inclusive deportivas, aulas equipadas, con multimedia y con pizarras interactivas, asientos ergonómicos, talleres. Los talleres que tengo en la tarde, que son gratuitos. Las nivelaciones con los alumnos que tienen problemas académicos durante la hora de clase, lo tengo 2 veces por semana para que esos alumnos que tienen problemas recuperen, ¿no? Hago festival de danzas, olimpiadas, feria de ciencias, ¿no? Sin chocar con los horarios académicos. Así es, fuera del horario académico, porque eso, hay una programación curricular que está ligado al Programa Nacional de Educación, que es los programas curriculares. Ese programa curricular se ejecuta tal como es nuestro planteamiento y como lo tenemos obviamente dentro del marcado de lo que dispone el Ministerio de Educación. Pero además nosotros tenemos programas extracurriculares que se hacen los sábados, en las tardes, en otras horas que no se contraponen al horario escolar normal, ¿no? Entonces pues definitivamente es la exigencia académica, la disciplina que trabajamos siempre, la entrevista con los padres de familia, si hay un problema, si el papá no viene acá al colegio, nosotros lo visitamos en su casa. O sea, hay situaciones que definitivamente eso no lo encuentran en otro centro educativo. Y obviamente todo esto está basado en los principios fundamentales. Nosotros tenemos un santo. Ese patrono es Santo Domingo de Guzmán. Y Santo Domingo de Guzmán, a través de su tiempo de clérigo en Europa, porque él es español, desarrolló toda una serie de valores. Entonces, esos valores a nosotros nos sirven como norte. Está enmarcado todas nuestras actividades al santo. Entonces, ¿por qué? Porque es para nosotros la base fundamental, de ahí partimos. Entonces, obviamente, y además, nosotros en la programación curricular tenemos talleres de valores todas las semanas, independientemente a la tutoría. Entonces, ese trabajo también obviamente, son cosas que hacen la diferencia a los diferentes colegios que tenemos acá, ¿no? ¿Usted cree que nos puede indicar cómo utilizar la inteligencia de negocios en su empresa y qué herramientas utiliza? ¿Puede mostrarnos algunos desbarras para tomarle foto para nuestro informe? Claro, a ver, vamos a ver. Ustedes saben que hoy día para la continuidad de una empresa, la base fundamental es trabajar con el personal. Es la primera inversión y la más fuerte que se puede tener, especialmente cuando se trabaja con jóvenes y niños. Entonces, el mejor capital es el personal. Y hay que trabajar, y justamente ahí donde me decía, la capacitación. Para ello no solamente hay que ser profesional, porque puedo tener un profesional déspota, un personal creído, un personal que no le da la importancia a los niños. ¿Yo qué hago con ese personal? Puede ser excelente académicamente, pero no es humanista, no tiene la paciencia necesaria. Entonces ahí está los cursos, los talleres de capacitación y sensibilización, y recordarles a ellos que su vocación justamente está dirigido a los niños y la atención debe ser para ellos, y esa atención definitivamente debe ser mostrada en el aula día a día. Entonces, esa por ejemplo es una muy buena estrategia para llegar a los padres, para tener contacto con ellos, donde haya una buena atención, no solamente al niño, sino también al padre. Y ver que, por ejemplo, ese niño cumpla sus tareas. ¿Cómo? Nosotros tenemos tutoría. Esas tutorías se realizan en aula. Hay que hacer el seguimiento, pero también tenemos jefe de OVE, también tenemos psicólogo, también tenemos subdirectores, donde hacen el seguimiento
no solamente en el aula, sino también extra. Por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy hoy día en la puerta, a un jovencito le digo, jovencito, a ver, ¿qué cursos tienes hoy día? Tengo matemática, tengo comunicación, religión, préstame tus cuadernos. Hago el seguimiento y veo si efectivamente ese alumno está cumpliendo con sus tareas, si las clases que tiene en el cuaderno están de acuerdo a la programación que se ha hecho. Eso lo sabe el docente. Entonces, muy difícilmente el docente trata de no avanzar en su curso. Entonces, por eso es que hay una atención preferente y son estrategias que ayudan a sumar. Entonces, yo parto por el capital más humano del docente, que obviamente por otras cosas, ¿no? Que es parte del trabajo día a día. Existen estrategias en las cuales, como usted ha mencionado, que el capítulo es personal, pero hay empresas que también le brindan un buen ambiente laboral en el que hacen que su personal se sienta cómodo trabajando en su empresa. ¿Qué le brinda a su personal para sentirse cómodo y que hagan bien su trabajo? Bueno, hay varias cosas. Uno, obviamente, es la capacitación del personal, que debe estar siempre constante. Otro es definitivamente no cargándolo de mucho trabajo. Es decir, el trabajo también tiene que ser racional en sus horas establecidas. Debe también verse la posibilidad, no la posibilidad, sino la ejecución de programas de compartir. Por ejemplo, nosotros le llamamos acá, siempre tenemos en el mes de marzo, julio, septiembre y diciembre, hacemos lo que visitas o actividades de integración, ¿no? Entonces, si ustedes desean, por ejemplo, pueden ver algunos videos, algunas fotos nuestras que siempre se hacen, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, integra mucho al personal. Si no se hace eso, el personal no se conocen, están diversos. Y lo otro es trabajar por grupos. El trabajo mancomunado, grupal, en equipo, hace que haya una integración y una coordinación del trabajo para que no se duplique. Porque si cada docente hace un trabajo separado, obviamente cada quien va a hacer lo que desea y lo que puede. No, el trabajo de todas las áreas y de todos los grados, en todos los niveles, es por equipo. Trabajo por equipo. También obviamente pues el trato tiene que ser acorde a su nivel profesional. Porque si hablamos con docentes y tenemos alumnos, el trato debe ser solo el correcto, obviamente, y eso creo que lleva mucho a desarrollar un buen clima institucional, donde se fomente la unión y no la desunión, porque en un trabajo donde todos se miren mal, fracasa. ¿Usted qué opina de la centralización que hay hoy en día? Por lo que veo, aquí se maneja por... No solo una persona tiene el poder. Claro, una persona es la que guía, pero no hay subdirectores, hay administradores, hay profesores, ejecutivos. Se dividen por varias ramas. Eso quiere decir que si una persona hace algo mal, no va a haber una sola persona a la cual la pueda corregir, sino hay varias personas que pasan por ese medio. O sea, vemos el lado de la corrupción que hay hoy en día, por ejemplo, en las universidades, que hay una centralización muy fuerte en la cual el alumno con el mismo se va a una sola persona y esa persona la puede sobornar, por así decirlo. Veo que aquí en esta institución no ocurre eso, por lo mismo que hay varias personas que supervisan. Entonces, ¿usted qué opinaría de la centralización que existe? A ver, la centralización para mí no es buena, porque si no lo decide ese uno, no hay nada. Y las ideas que puedan tener esa persona que decide no siempre puede ser tan amplia para resolver todos los problemas. Considero que una institución debe estar descentralizada a sus funciones. Bueno, acá en el colegio sí, así las tengo, porque yo
3 niveles acá. En el colegio tenemos 3 niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. Y en esos 3 niveles hay un subdirector que tiene el manejo del área. Uno de inicial, uno de primaria, otro para secundaria. Pero además tengo una subdirección de administración, donde ve toda la problemática del abastecimiento de materiales y cosas y asistencia personal. Entonces todo está diversificado. Si hay algún problema mayor que rebase a ello o que sea ya una decisión institucional, la decide el director. Políticas generales. No, el director sí puede llegar a una política menor o alguna actividad menor que pudiera darse, pero llega a través de una supervisión, llega a través de un reclamo, llega a través de algo que se ve y que quiere saber obviamente qué es lo que se está haciendo y que es para felicitarlo o es para corregirlo, vuelvo a decir que está correcto, sigue adelante. Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente una persona no podría tener el control económico, político y todo lo demás, porque sí, ahí es donde se presta para la corrupción. En cambio, teniendo diversificado, no todos van a tener lo mismo, la posibilidad, unos serán más honestos, otros menos, pero la posibilidad es menor, ¿no es cierto? Ahora, además también tengo descentralizado, aparte de los subdirectores, tengo coordinadores de área. Por ejemplo, tengo un coordinador de matemática, un coordinador de comunicación y así sucesivamente en todas las áreas. De tal manera que dependen del grupo y están divididos por especialidades. Y esa es la fortaleza también de, obviamente, la institución, porque se fortalece el grupo de la especialidad. Entonces, bueno, no sé, supongo que a muchos de los colegios también tienen lo mismo, pero a nosotros sí nos va bien en ese esquema. Listo, muchas gracias. No, qué ocurrencia. Al contrario, agradecidos a ustedes. Pues tenemos todas las clases están acá en nuestros 3 focos. En el caso de quién. Tomen la foto si dicen. 1, 2, 3. Este es primero, segundo y tercer trimestre. Es solo quinto año. Sí. ¿Está por trimestre? Ajá. De todas las áreas, y aquí tenemos lo que contienen cada uno de las áreas. Por ejemplo, razonamiento verbal, estos todos son los contenidos que se van a trabajar durante el trimestre. Cada color es un área. Razonamiento matemático de la misma forma. Y esto es continuo también. Tienen el acceso para que los chicos puedan desglosar el material y aliviar. ¿Listo? Todo el material que encuentran, inclusive esto, diccionario, Biblia, sinónimos, antónimos, toda una serie de... Todo está en esta tabla. Abre el alumno la tabla y encuentra su archivo. Todos estos archivos que están de razonamiento matemático, comunicación, religión, todo está acá. Todo está acá. Ingresamos aquí a este portal llamado Play Libros y vamos a encontrar libro de comunicación. En este libro de comunicación de tercer año vamos a ver los contenidos. Ahí está. Los chicos le dan el clic y pueden ellos observar esta información. Todo está archivado. Todo está archivado. Nosotros tenemos 40 radios de estos que están comunicados en todos los señores auxiliares. Todos los auxiliares tienen esto y se comunican. Yo quiero comunicarme. Me comunico con quien desee ahorita en este momento. Atención P, atención P. Que tenga listo el grupo. Atención P. En un momento más paso por tu subdirección de primaria, no te muevas. Vamos a ir al subdirector de primaria. Listo, venga por favor.